Buenas, mi nombre es Diana Centrito y vamos a hablar sobre las inecuaciones. Las inecuaciones te sonará similar a un conocimiento que ya has utilizado y una herramienta clásica de las matemáticas como son las ecuaciones. Las inecuaciones también las estudiaste en segundo año de bachillerato. Sin embargo, aquí se va a introducir una particularidad que no solo van a hacer un repaso de las inecuaciones en una sola variable, sino las inecuaciones para dos variables. Temas principales de los que vamos a hablar. Vamos a hacer una breve introducción o un repaso de lo que son las inecuaciones. Vamos a hablar de las diferencias entre ecuaciones e inecuaciones. Vamos a hacer las propiedades de las inecuaciones, la representación de las mismas, las inecuaciones de una variable y finalmente cerraremos el capítulo con inecuaciones de dos variables. Vamos a empezar por la pregunta más importante de todas. ¿Qué es una inecuación? Cuando se habla de una ecuación, nosotros hacemos referencia a una igualdad. Sin embargo, las ecuaciones contienen variables y la operación consiste en encontrar valores que satisfagan la ecuación para que ambos lados sean iguales. En otras palabras y en palabras más sencillas, es simplemente encontrar una incógnita que te satisfaga una igualdad. Pero en el caso de las inecuaciones, no es uno o varios valores para el caso de las ecuaciones, sino que es un rango, satisface un amplio rango de valores, como aparece aquí. Ahora, las diferencias principales, lo vamos a poner en un cuadro. El símbolo que se emplea en una ecuación es la igualdad. Mientras tanto, en la inecuación se utiliza mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. En la ecuación, la solución viene dada por uno o varios valores. Mientras tanto, en la inecuación, la solución viene dada por un amplio rango de valores que pueden ser acotados. Ahora, vamos a dar ejemplos de inecuaciones. Por ejemplo, tenemos que 7 es mayor a 3, o que 4 es menor a 8, o que 10 es mayor o igual a 2, o que 5 es menor o igual a 5. Sin embargo, cabe destacar que está mal expresado esto. Tú no puedes decir que 8 es mayor que 8, que tú tienes que decir que 8 es mayor o igual que 8, porque se cumple justo en la igualdad. Ahora vamos a hablar de las propiedades de las inecuaciones y su comparación con las inecuaciones. Vamos a ver. Primero, trabajan de forma similar a las ecuaciones, es decir, que se pueden pasar términos de un lado a otro de la expresión, pero con signo cambiado. Por ejemplo, ya lo sabes para la ecuación, 3 más 5 puede pasar al otro lado, el 5 pasa como menos 3, el 5, perdón, pasa como menos 5, el 3 pasa como menos 3, y en la inecuación se puede hacer lo mismo. Tú aquí tienes que menos 3 es mayor a 2 menos, no, 2 menos 7. Si yo cambio esto de lado, me queda que 2 menos 7 va a ser menor a menos 3. También se puede multiplicar o dividir por una cantidad positiva o negativa, considerando que para las cantidades negativas se cambia el símbolo. Es decir, que si yo multiplico por un valor negativo, como aquí menos 2, vamos a cambiar el símbolo, es decir, ya no va a ser mayor que, sino menor que. Para el caso positivo quedaría exactamente igual. Aquí hay otros ejemplos. Y también tenemos que puedes elevar a un mismo exponente impar. Y con este no se debe cambiar el sentido. Pero si el exponente es par, se deben considerar los siguientes aspectos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que 7 es mayor a 4, elevamos ambos términos al cuadrado y queda 49 mayor a 16. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo menos 5? Si menos 5 le elevo al cuadrado, queda 25. 25 ya no va a ser menor al otro lado, al lado derecho. Porque antes, teníamos que menos 5 era menor a 2, pero cuando yo elevo al cuadrado se me quita el negativo y ahorita 25 es mayor a 2 elevado al cuadrado, que es 4. Ahora, ¿cómo son las formas de representación principales de una inecuación? La forma analítica, cuando x es menor o igual que k o mayor, que son los símbolos que ya estudiamos. La forma gráfica, que es por intervalos. Tenemos que para este caso, si x es menor o igual que k iría desde menos infinito hasta k en este intervalo. Mientras tanto, si k es mayor que x iría desde k hasta el infinito. Y también puede ser por intervalos, es decir, apoyándonos en la gráfica, sacamos que es desde menos infinito hasta acá,
o desde acá hasta infinito. Estos símbolos que significan cuando hay un paréntesis quiere decir que es abierto el intervalo, es decir, que no incluye al infinito o al menos infinito. Pero cuando es un corchete quiere decir que es cerrado, es decir, que se incluye al valor que se encuentra al lado de él. Ahora, ¿cuáles son los tres tipos de inecuaciones más importantes? Tenemos las inecuaciones lineales, las inecuaciones con valor absoluto y las inecuaciones cuadráticas. Ahora, para resolver cada una de ellas es necesario que lo representes de las tres maneras ya vistas: analítica, gráfica y por intervalos. Vamos a ir con un ejemplo sencillo. Vamos a resolver esta inecuación. Tenemos que 5x menos 2 tercios es menor o igual a 2x más un sexto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Agrupar a las x. Sencillamente pasamos al 2x hacia este lado y cambiamos su signo. Nos quedaría 5 menos 2x y los términos independientes los agrupamos quedando un sexto más 2 tercios. Se hacen las operaciones algebraicas respectivas y quedaría que 3x va a ser menor o igual a 5 sextos. Dividiendo esta fracción entre 3, queda que x es menor o igual a 5/18. Esta es la solución analítica. Pero ¿qué pasa si yo quiero graficar esta solución analítica? Me está diciendo que x es menor a 5/18. Esto quiere decir que x se presenta desde menos infinito a 5/18. Yo en 5/18 marco en la recta real un punto y simplemente voy a marcar una flecha que indique que se dirige hacia el menos infinito. Cuando tengo que dar la solución por intervalos basándome en mi gráfica, digo que vamos desde menos infinito abierto hasta 5/18 porque 5/18 sí me los incluye. ¿Y por qué me los incluye? Porque me está diciendo menor o igual. La igualdad implica que incluye el intervalo, es decir, que es un corchete. Continuemos. Ahora no vamos a tener una sola inecuación, sino que vamos a tener tres inecuaciones que van a formar parte de un sistema. ¿Qué pasa? Que esto se va a solucionar de la misma forma anterior. Vamos a resolver cada inecuación por separado y cada inecuación va a tener su solución analítica y va a tener también su representación gráfica, pero después se va a plantear la unión de las tres y va a dar el resultado del sistema. Por ejemplo, vamos con la solución analítica para la ecuación 1. Vamos rápidamente, es lo mismo que hicimos en el primer ejemplo. Vamos a agrupar a las x de un lado, vamos a agrupar a los símbolos independientes del otro y finalmente me queda que x debe ser mayor a 13/15. Para la ecuación 2, x debe ser menor o igual a 43, ojo con el menor, y para la ecuación 3 debe ser menor o igual a 43/19. Cabe destacar que si quieres resolver estas ecuaciones paso a paso, te invitamos a que pauses el video y lo hagas detalladamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar a las tres soluciones, ¿verdad? Tenemos una primera solución que me dice que x es mayor a 13/15, es decir, que no me lo incluye, y que además de que no me lo incluye, al ser mayor va desde 13/15 hasta el infinito. Desde 13/15 hasta el infinito. Este círculo abierto indica que no incluye al valor que se encuentra presente en la recta real. Para la segunda solución analítica que pertenece a la inecuación 2, aquí dice ecuación, pero ojo, es inecuación, tenemos que es menor o igual a 43, lo que quiere decir que va desde menos infinito hasta 43 y sí incluye el 43. Aquí lo podemos observar. Y finalmente, la tercera solución analítica tenemos que ser menor o igual a 43/19, es decir, que sí incluye 43/19 y va desde menos infinito hasta ese valor. Ahora, ¿cuál va a ser la solución del sistema? Mi solución del sistema va a ser donde las tres rectas se intersectan, es decir, donde está el color rojo, el color azul y el color plateado. Donde las tres se intersectan es donde aquí observamos este recuadro o estas líneas diagonales de color verde y observamos que nuestro intervalo tiene que ir desde 13/15 abierto hasta 43/19 cerrado. Es evidente que este tipo de sistemas solamente se pueden resolver de la forma gráfica, porque tenemos que ver la intersección de las tres soluciones analíticas respectivamente a cada inecuación. Ahora vamos a resolver otro caso, que va a ser un caso que es resolver la inecuación, pero por valor absoluto. Para no ser repetitivo cada uno de los ejemplos, porque el chiste de esto es que tú veas los ejemplos, lo entiendas con la teoría que aparece en la guía y los hagas por tu cuenta, vamos a resaltar lo que son
las novedades. La novedad aquí es el valor absoluto, no es la inecuación. Para eso tenemos que entender qué implica tener un valor absoluto. El valor absoluto de x puede ser k, pero ¿qué indica un valor absoluto? Que yo puedo tener una k que sea positiva y negativa. Es decir, que si por lo menos a mí me dicen el valor absoluto de 5, este puede ser más o menos 5. Esto va a tener un gran impacto en lo que es mi inecuación. Veamos por qué. Porque puede ser que yo tenga 7x menos 3, pero puede ser también que este resultado, lo que aparece de este lado, sea afectado por un signo negativo. Es decir, que yo tenga menos 3x menos 2, o que aquí adentro, que también puede ser de otra forma más sencilla de verlo, que yo tenga menos 7x más 3. Es decir, tengo dos opciones. A mí me presentan mi valor absoluto, dejo la primera solución, que va a ser simplemente dejándolo exactamente igual, y la segunda solución, que es multiplicándolo por un menos 1. Esa multiplicación por el menos 1 puede ser en el primer miembro o en el segundo miembro. Para este caso en específico, se multiplicó el menos 1 en el segundo miembro. Cada una de las soluciones se resuelven por separado haciendo las operaciones algebraicas pertinentes que ya estudiamos. Tenemos que para la solución analítica 1, x debe ser menor o igual a 5 cuartos. Y la solución analítica 2, x debe ser mayor o igual a 1/10. Ojo, esto va a ocurrir que al tener dos soluciones en nuestra inecuación, vamos a caer en un caso similar al del sistema de ecuaciones. Tenemos que buscar la intersección de las dos para obtener cuál es la solución de esta inecuación por valor absoluto. Entonces, si tenemos que nuestra solución analítica es menor que, quiere decir que vamos desde menos infinito a 5 cuartos, incluyendo el 5 cuartos, y si me dicen que es mayor que, vamos desde ese valor hasta el infinito. Entonces, estamos buscando aquel intervalo de valores donde hay una intersección, es decir, donde vemos al azul y al rojo juntos. Y vemos que eso ocurre desde 1/10 cerrado hasta 5 cuartos cerrado. Y esa sería la solución a mi ejemplo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso? Que lo vamos a también pasar por encima. Tenemos una simple ecuación, pero esta simple ecuación tiene dos valores absolutos. ¿Qué quiere decir? Que como cada ecuación con valor absoluto me genera a su vez dos ecuaciones, aquí como tenemos dos valores absolutos, se me van a generar dos inecuaciones que debo resolver. Por ejemplo, aquí aparece la solución analítica 1 para el primer caso, la solución analítica 2 para el segundo caso. Observamos lo que serían las soluciones de mi primer caso y después trabajas con el valor absoluto del lado derecho, es decir, de este lado. Resuelves para el primer caso, resuelves para el segundo caso y haces las intersecciones pertinentes. Finalmente, debes encontrar la solución general. La solución general es donde se intersectan las zonas. Si tenemos, por ejemplo, varias zonas de intersección, es decir, que imagínense que aparece un espacio donde se combina el rojo y el azul y después hay como un periodo o un intervalo donde no se combina y después se vuelve a combinar, simplemente se coloca este signo de unión. Como dije, este ejemplo no lo resolvemos con detenimiento, puesto que ya tenías las herramientas para poder revisarlo y realizarlo con calma. Es bastante sencillo, pero lo tienes que hacer poco a poco. Ahora vamos con una ecuación que va a ser cuadrática. En esta inecuación cuadrática, ¿cómo hacemos para resolverla? Pues fácil. Simplemente tienes que factorizarlo. Tienes que buscar una solución. Cuando la factorices, llegamos a una ecuación que es lineal. Y para poder resolverlo, sabemos que en ambos factores es donde se van a hacer 0. Entonces sabemos que en 4 y en 2 en nuestra inecuación se hace 0. Y colocamos que el plano se va a dirigir en 3 regiones. Debemos analizar el comportamiento de los signos en cada una de estas regiones. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una región que va a ser desde menos infinito a 2, otra que va a ser de 2 a 4 y otra que va a ser de 4 a infinito. Primero, para mi primera sección, voy a agarrar un valor entre menos infinito y 2. Imaginaos que agarramos el 0. Entonces nos damos cuenta que cuando colocamos 0 acá, cuando colocamos 0, ¿qué queda? Menos 4 queda menos 4, queda menos 2, te queda positivo. Y así vas a ir progresivamente. Para la primera sección va a quedar positivo, para la segunda sección imaginemos que escogemos el 0 y nos damos cuenta que sustituyendo ese valor en nuestra inecuación
nos da un signo negativo. Y para el tercer caso, imaginemos que agarramos un 5. Si por ejemplo aquí colocamos 5, esto va a quedar positivo, tal como aparece acá. Entonces tenemos tres intervalos. El intervalo positivo, la primera sección, el intervalo negativo, la segunda sección, y el intervalo positivo, la tercera sección. La inecuación nos está pidiendo valores mayores a 0, lo que quiere decir que queremos encontrar los valores positivos, por lo que podemos concluir que el intervalo cuál va a ser el que va desde menos infinito a 2, que me incluye los valores positivos, que va a estar unido al que va de 4 a infinito. ¿Por qué unido? Porque no nos interesa la parte negativa, pero esta parte sí. Entonces tenemos que encontrar una forma de enganchar esta sección con esta sección, y eso se hace mediante el símbolo de unión. Ahora vamos a hablar de algo que sí es nuevo para ti, que son las inecuaciones de dos variables. En las inecuaciones de dos variables no solamente vas a tener lo que es la x, sino a la y. Al tener a la y se introduce que por lo menos para la solución gráfica ya no vas a tener una recta real, sino que vas a tener el plano. ¿Ok? Para este caso van a ser los mismos casos de estudio: lineal, valor absoluto y cuadrático. Por ejemplo, vamos a resolver la siguiente inecuación. 2x menos y menos 7 debe ser mayor o igual a 0. Queremos despejar a la variable y, ¿verdad? Entonces a la variable y la vamos a despejar en función de x y nos va a quedar que y va a ser menor o igual a 2x menos 7. Cuando tienes esta expresión formada, la vamos a graficar. Y tienes que acordarte, según lo que vimos en geometría analítica, que representa esta inecuación que puede verse como una ecuación. Lo que representa es una recta. Entonces vamos a representar esta recta y esta recta nos va a dividir al plano. Acuérdense que, por ejemplo, antes, cuando teníamos valores solamente de una sola variable, teníamos una recta real y se nos dividía. Aquí lo que se nos va a dividir es el plano. Esta va a ser la frontera y tenemos que probar también los signos para ver cuál es la solución. Por ejemplo, vamos a agarrar puntos en cada una de las secciones del plano. El primer punto dijimos que era 4 y menos 7, es decir, que está al lado derecho del plano. Entonces, nos queda, si ponemos 4 y menos 7, nos queda un signo positivo. Y si escogemos el lado izquierdo del plano, por ejemplo 1 y menos 1, sustituimos en nuestro sistema, nos damos cuenta que el signo es negativo. Al estar buscando, porque ¿qué estamos buscando? Que sea menor o igual. Perdón, que sea mayor o igual a 0. Al buscar que sea mayor o igual a 0, ¿qué nos va a interesar? Aquí lo estamos viendo. El punto 4 menos 7, el lado derecho de nuestro plano, que es el que se encuentra sombreado. Aquí tenemos, por ejemplo, para el caso lineal, un sistema de ecuaciones. Esto también te recomendamos que tú lo resuelvas poco a poco. Que vas a hacer lo mismo que vimos. Vas a poner cada una de estas inecuaciones en función de una variable y te va a quedar, por ejemplo, en este caso, y es mayor o igual a menos 3x menos 2 y y es mayor a 2x entre 5 menos 4 quintos. Esto que está acá y esto que está acá también representan rectas. Esta recta que está acá, de color azul, y esta recta que está acá, que es de color negro. Entonces, para ambas gráficas vas a probar los puntos, es decir, vas a buscar si aquí es positivo y aquí es negativo o al revés, y vas a buscar el signo de esta sección y de esta sección. ¿De qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando tenemos para 1, 1, tiene que ser positivo para la primera gráfica, en la segunda gráfica tiene que ser negativo, para menos 2, 2, tiene que ser negativo en la primera gráfica y tiene que ser positivo en la segunda gráfica. Entonces, finalmente, lo que vas a hacer, vas a evaluar los signos para cada uno de los gráficos y vas a intersectar la solución. Pero, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando cuál es la intersección, es decir, dónde se nos cumple el mayor. Y bueno, ahorita tenemos con valor absoluto. ¿Qué va a pasar con el valor absoluto? Que realmente el valor absoluto nos va a generar dos inecuaciones que tenemos que poner en función de, de la otra variable. ¿Ok? Y aquí lo vemos, vamos a graficar las dos inecuaciones. Te recomendamos que veas todo esto que te estoy señalando con calma. Y finalmente, llegamos a estas soluciones. A esta solución que se encuentra en pantalla.
Finalmente, por ejemplo, tenemos este sistema. Este sistema tiene un caso cuadrático. Aquí se va a incluir lo que tiene que ver con cónicas. Evidentemente, esto también se hace de forma rápida porque son casos que tú necesitas ya a nivel universitario. Pero nos damos cuenta, por ejemplo, si agarramos esta primera inecuación, que esta inecuación es una elipse. Entonces, haciendo la construcción de la elipse y viendo que es menor, nos damos cuenta que queremos la parte interna de la elipse. Y en el caso de la segunda inecuación, nos damos cuenta que es una hipérbola. Y también queremos la parte interna de la hipérbola. Que estamos buscando la intersección de la hipérbola y la elipse de las partes internas, que es la azul con la roja, la azul con la roja. Y ahí obtenemos nuestra intersección. Yo sé que estos últimos ejemplos se dieron de una forma muy rápida. Eso es para no ser el video lo más tedioso. El objetivo de este video es más que todo presentar los diferentes casos y darte una idea o una noción de cómo debes solucionarlos. Más, si quieres observar detalladamente cómo se solucionan y hacerlo paso a paso, está la guía de contenidos y también está pues el video para que vayas pausando y vayas viendo las diferentes soluciones. A su vez, en el caso de inecuaciones, no te atormentes, es algo que se realiza de una forma muy rápida, se realiza de una forma muy fácil cuando tienes la práctica, por eso te recomendamos que veas el ejercicios en el problemario que tenemos en la página web y que a su vez hagas los quizzes para reforzar conocimientos. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.